cambiaron con... Ella vino, bueno, no sé, me imagino que va a llegar la otra. Yo no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre. María Elena. Pero bueno, vamos a comenzar el tema 2. Ayer vimos un poco para recordar a todo el mundo una idea general de lo que era la bioinformática y de cómo se llegó a ese término y qué es lo que estudia. Entonces hoy vamos a ver un poco sobre aminoácidos y proteínas, de cómo están conformadas, para luego sí ver los algoritmos y cómo funcionan, porque si no tenemos este conocimiento pues va a ser un poco como complicado. Bien. Entonces bueno, como les dije, no soy ingeniero químico, ni entonces algunas cosas las pasaré por alto. Entonces bueno, ayer dimos una idea de lo que era la biología molecular, que bueno, es una disciplina que se ocupa del estudio de las bases moleculares de la vida y de las funciones de las diferentes partes de la célula, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poco las moléculas del ADN, del ARN y de las proteínas. Entonces, para comprender un poco sobre los algoritmos y cómo funcionan, es necesario conocer sobre un poco sobre las moléculas de ADN y un poco sobre proteínas para entender un poco su funcionamiento, ¿no? Entonces, vamos a partir del concepto de qué es un aminoácido. Entonces, un aminoácido son moléculas orgánicas formadas por un carbono central, que es este C, al cual están unidos 4 grupos, ¿no? El grupo amino básico, que es el grupo carboxilo, que es y tiene un átomo de hidrógeno y tiene una cadena lateral característica. Entonces, para diferenciar a un aminoácido de otro, lo que lo va a hacer diferente es la cadena lateral, ¿sí? O sea, toda la parte de arriba es la conformación básica, todos van a tener lo mismo, pero la R es lo que va a ser diferente a cada uno. Sí, entonces, dependiendo de la conformación de la cadena lateral, entonces vamos a tener los diferentes aminoácidos. Como algunas de estas cadenas laterales se parecen, pues podemos agrupar a esos aminoácidos en familias, sí, para como decir que tienen características parecidas. Entonces, bueno, nosotros vamos aquí es donde digo que está la parte química, pero nosotros vamos a tener, bueno, no sé si se ve bien porque yo tengo lentes y Pues la verdad que poco. está muy Sí, grande, está muy grande, o sea, demasiada información en esa tabla. Pero, bueno, básicamente lo que tenemos es que tenemos los aminoácidos divididos por familias, ¿no? Entonces los que tienen una conformación parecida los estamos agrupando en una misma familia. Entonces en ese caso tenemos, por ejemplo, los aminoácidos alifáticos, que son la glicina, la alanina, la valina y la leucina. Entonces y la isoleucina. Entonces esos 5 tienen la conformación parecida, ¿sí? Luego tenemos los aminoácidos con azufre, que lo que hace es que contiene una molécula de azufre. Los aminoácidos aromáticos, entonces bueno, tenemos este hexágono que lo hace parecido a todo. Tenemos un aminoácido que es un aminoácido que tiene una conformación distinta a los demás. Bueno, tenemos los aminoácidos neutros, los ácidos, los básicos y los básicos, ¿no? Entonces, lo importante aquí en este curso es no saberse tanto la estructura química, sino saber de que vamos a tener un grupo de aminoácidos y que algunos van a tener características parecidas y que las podemos agrupar en familias. Entonces, aquí los tenemos todos los aminoácidos y a qué grupo pertenece, ¿no? Entonces podemos clasificar los aminoácidos, o bueno, nombrarlos por su abreviatura, que va a ser una letra del alfabeto, o por una abreviatura de 3 letras. Y bueno, y aquí tenemos a qué clase la podemos clasificar.
Entonces, cuando hagamos la comparación de proteínas, si nosotros tenemos, por ejemplo, un aminoácido ácido que debería ser una D en una secuencia y por casualidad en esa secuencia tenemos una E, entonces nosotros podemos darle una puntuación, o sea, menor a que si fuera igual, pero mucho mayor a la que si fuera uno de los aminoácidos distintos de otra familia, ¿sí? Porque no es el mismo, pero sus características son parecidas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos todos los aminoácidos y lo importante es saber su letra y saber, bueno, como les dije, a qué familia pertenece. Entonces aquí tenemos otra clasificación, donde tenemos los aminoácidos que son más pequeños, los muy pequeños, los polares, los negativos, los que están cargados positivamente, los aromáticos, los alifáticos y los hidrofóbicos. Entonces podemos ver que algunos de ellos pertenecen a la misma vez a diferentes familias. Entonces yo digo que dependiente de lo que estemos estudiando, podemos decir que un aminoácido pertenece o no a una familia. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiendo con los aminoácidos, para formar una cadena, simplemente los aminoácidos es una unión de aminoácidos, o sea, una cadena es una unión de todos los aminoácidos. Entonces, aquí otra vez volviendo a la química, si nosotros tenemos dos aminoácidos, ellos se van a unir por los extremos, ¿no? O sea, los dos extremos de los aminoácidos se van a unir para formar una cadena y la reacción química va a devolver el aminoácido unido más una molécula de agua que es como el residuo de la reacción química, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una cadena de aminoácidos, lo que tenemos es como que la unión de ellos por los extremos. Sí, entonces, todo claro hasta aquí. Esto es más como saber cómo funcionan los aminoácidos, porque al final después vamos a trabajar con las secuencias y con los motivos de las proteínas y nos vamos a olvidar un poco de la parte química de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces ahora pasando a las proteínas, nosotros tenemos que la proteína es la unión de un conjunto de aminoácidos, ¿no? Entonces, si tenemos más de 100 aminoácidos es una proteína, y si tenemos menos de 100, entonces es un polipeptido. Entonces, las proteínas pues tienen varias funciones, cumplen varias funciones en la célula, ¿no? Entonces, alguna de ellas es el reconocimiento molecular, el transporte de las moléculas, la función estructural de la célula, funcionan para catalizar las reacciones químicas y también funciona la regulación de los genes. Entonces, nosotros vamos a tener, como en las proteínas, pues va a ser la cadena de aminoácidos, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué cadena de aminoácidos tiene la proteína, pues va a tener alguna de las funciones. O sea, no necesariamente una proteína va a tener todas las funciones, sino que dependiendo de la constitución de los aminoácidos, pues va a tener una u otra función. Y eso es lo que nosotros queremos reconocer cuando hacemos los estudios, o sea, cuando resolvemos un problema de bioinformática, ¿no? Es tratar de encontrar, por ejemplo, en la proteína, cuál es la proteína que hace, por ejemplo, el transporte de las moléculas, ¿sí? Si yo reconozco cuál es esa proteína, entonces yo puedo hacer una búsqueda entre todo un conjunto de proteínas que tengo en una base de datos y descubrir en qué otras proteínas está la misma secuencia, y si está la misma secuencia quiere decir que también hace el transporte de las moléculas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las proteínas. Bueno, ya hemos dicho que trabaja a nivel molecular y que nosotros, lo que les comentaba ayer, de que tenemos una proteína normal y por ciertas causas externas o del propio organismo puede
empezar a hacerse modificaciones a a los residuos originales, que son a los aminoácidos originales, y entonces a partir de esas modificaciones es que la proteína empieza a funcionar mal, y la mayoría de las veces podemos perderla o podemos hacer que empiece a funcionar mal, y cuando empieza a funcionar mal es cuando empiezan a aparecer las enfermedades, ¿no? O sea, porque la proteína empieza a funcionar de una manera distinta o empieza a cambiar su estructura, y entonces cuando empezamos a ver un poco esas enfermedades que aparecen. Entonces, bueno, preguntas, comentarios, hasta aquí para no hablar yo solo. Ninguna. Bueno, vamos a seguir y seguro después habrá preguntas. Entonces las proteínas tienen, o sea, lo podemos ver en diferentes estructuras, ¿no? Entonces tenemos la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Entonces cada una de ellas nos muestra distintas cosas de la proteína. Entonces la básica o la más simple es la estructura primaria, que es el conjunto de aminoácidos ordenados que tiene la proteína. Entonces, cuando tenemos la estructura primaria vamos a tener eso, o sea, toda la lista de aminoácidos que conforman la proteína. Entonces vamos a tener, en los extremos pues vamos a tener dos aminoácidos que van a tener libre, cada uno el extremo de ellos, ¿no? Entonces, cuando tenemos la estructura primaria lo que vamos a tener es eso, la secuencia de aminoácidos, o la lista de aminoácidos que forman la proteína. Y entonces en los extremos vamos a tener la unión lo que se une cada uno de ellos. O sea que si yo acerco con en teoría debería ser un círculo. Pero entonces en la estructura primaria vamos a tener toda la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Y entonces cuando hacemos comparaciones de proteínas, nosotros vamos a ver que lo que vamos a utilizar es la secuencia de aminoácidos. Entonces, otro tipo de estructura es la estructura secundaria. Entonces es la que nos permite ver la orientación de la proteína. Entonces vamos a tener como tres patrones distintos, ¿no? Que son las hélices, las láminas y las hélices de colágeno. Entonces, cada una de ellas pues representan a proteínas distintas, ¿no? Por ejemplo, para las enfermedades, la mayoría de las que causan enfermedades son las láminas beta, o sea que se convierten en fibras y son las que, por ejemplo, para el cáncer o para los que les comenté ya de las enfermedades neurodegenerativas, la proteína es una hélice, ya salió ese mensaje, es una hélice y por causa externa se convierte en una lámina beta y empieza a convertirse en fibra. Dice que el proyector el proyector va a explotar, pero yo supongo que no. Vamos a esperar, yo creo que eso se va a arreglar en 5 minutos. Lo que pasa es que ya tenía otro, pero otro profesor lo llamó. Entonces, bueno, tenemos las hélices y es una estructura cilíndrica donde las proteínas van a formar como una especie de cadena de caracol. Entonces, la estabilidad de la proteína está dada por los puentes de hidrógeno, sí, o sea que donde hay un hidrógeno, él va a tratar esa molécula se va a tratar de conectar con la de otro aminoácido, y entonces va a tener como una fuerza de atracción, y por eso la proteína adquiere esa forma. Entonces, bueno, algunas de las estructuras que estabilizan a la proteína y le dan esa forma, bueno, unos son los puentes de hidrógeno, otros son los enlaces covalentes, las interacciones hidrofóbicas, los enlaces salinos y la fuerza de contacto de Van der Waals. Esta es las atracciones ya de los átomos, ¿no? O sea, de que las atracciones que ocurren entre los átomos de las moléculas.
Pero bueno, no vamos a caer mucho en detalles sobre estas cosas, pero alguna de estas fuerzas de atracción es lo que hace que la proteína tenga esa forma. Entonces vemos cómo las proteínas que tienen forma de hélice van a tener la forma de una escalera de caracol donde todos los aminoácidos van a estar relacionados. Entonces si lo vemos desde arriba vamos a ver la forma de un cilindro, si lo vemos de perfil vamos a tener la forma de una escalera de caracol. Esto es diferente a las de ADN, ¿no? Porque en la de ADN sí vamos a ver la estructura en forma de espiral, pero de una manera más ordenada. Aquí porque tenemos todos los aminoácidos amontonados, entonces no se ve la forma en sí de una espiral. Pero, bueno, la mayoría de las proteínas tienen esta forma, ¿no? Entonces ahora, después más adelante, cuando veamos un poco sobre ADN, entonces vamos a ver que la espiral se ve perfecta, porque la diferencia va a ser en que en el ADN vamos a tener 4 moléculas nada más, ¿no? Y entonces aquí tenemos 20 aminoácidos distintos, entonces esta va a ser una estructura mucho más compleja que la de la estructura del ADN. Entonces, bueno, otro tipo de estructura secundaria que son las láminas beta es que los aminoácidos se forman como en una fila y no en una estructura en espiral. Entonces van a estar una al lado de la otra de manera paralela, ¿sí? Vamos a tener una cadena de aminoácidos formando, o sea, así, y otra así en forma paralela, una al lado de la otra. Entonces, bueno, vamos a tener láminas que van a estar todas en forma paralela o otras en forma antiparalela. Y como les comentaba, entonces las láminas beta son las que en la mayoría de los casos forman las enfermedades, ¿no? No siempre, pero casi todas las enfermedades tienen su estructura. Cuando uno, por ejemplo, extrae el cáncer y lo estudia todas las células cancerígenas, se lo llama al laboratorio, nos daríamos cuenta que la mayoría son láminas beta. Entonces, bueno, vamos a tener una estructura de esta forma, donde toda la secuencia de los aminoácidos van a estar en paralelo uno del otro, ¿no? Entonces vamos a tener una conformación distinta. Y la última es una estructura helicoidal, pero es parecida a la estructura de las hélices alfa, pero entonces vamos a tener algunos aminoácidos característicos que nos van a hacer que la proteína no pueda formarse en espiral, o sea, no deja girar la estructura es tan rígida que no deja girar los aminoácidos, o sea, no deja que se forme la espiral. Entonces vamos a tener otro tipo de hélice distinta. Otro tipo de hélice distinta donde por la conformación de los aminoácidos, que son la prolina y la glicina, no nos deja formar el espiral, ¿no? Sino estas estructuras rígidas hacen que tenga esta forma. Entonces, claro, está aquí porque estoy casi que en una clase de proteínas. O sea, lo que pasa es que si no vemos todas estas cosas, cuando lleguemos al por qué vamos a hacer algoritmos, por qué tal cosa, entonces no vamos a entender. Entonces, por eso estamos dando un poco de teoría de proteínas y aminoácidos. Entonces, la otra disposición es la estructura terciaria. Es cuando tenemos un conjunto cuando tenemos la proteína y queremos ver la disposición tridimensional, ¿no? Porque en el otro caso solamente veíamos los átomos o los aminoácidos. Y entonces, dependiendo, aquí nosotros podemos estudiar todas las interacciones que ocurren entre los aminoácidos y por ello nosotros podemos determinar la función biológica.
Entonces podemos tener dos tipos de estructura, que es la globular, que va a formar las que tienen forma de hélice, y las fibrosas, que son las que tienen forma de láminas beta. Entonces por eso podemos determinar cuál es su función biológica, porque como les comenté, algunas van a tener algunas van a hacer que se forme una enfermedad, o puede ser una función normal de la célula. Entonces nosotros podemos ver la proteína en 3D. Entonces podemos ver que las proteínas de tipo fibrosa, que son las láminas, entonces van a ser como tiras de cabello, ¿no? Como un cabello. Y esta sí tiene una estructura mucho más compleja. Entonces existen algunos programas que nosotros podemos meter la secuencia de aminoácidos y ver la estructura en 3D de la proteína. Incluso nosotros podemos agregarle moléculas de agua, podemos mirarla y podemos hacer estudios. Lo que no sé es si la podemos hacer un corte transversal de la proteína, pero sí ya existen algunos programas para hacer estas cosas. Bueno, y la última estructura que tienen las proteínas es la estructura cuaternaria, y entonces aquí lo que vamos a ver es la unión de varias proteínas. Sí, entonces siempre en las anteriores solamente veíamos una, pero entonces en la estructura cuaternaria nosotros vamos a ver el conjunto de un conjunto de proteínas unidas, ¿no? Entonces aquí podemos ver una actividad biológica de la proteína y cómo interactúan entre ellas, y si eliminamos alguna de esas proteínas, entonces podemos perder alguna funcionalidad. O sea que en conclusión nosotros vamos a tener como una asociación de todas las proteínas y cómo interactúan entre ellas para crear una función dentro de la célula. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se vería una proteína tipo globular, donde cada uno de los colores pues representa una proteína distinta. Igual allá donde dice las que son fibrosas, entonces cada uno de los colores representaría una proteína distinta, y entonces todo este conjunto de proteínas haría una función dentro de la célula. ¿O aquí? Sí, entonces pasamos de la estructura simple, que era la secuencia de aminoácidos, a ver toda una estructura en 3 dimensiones de la unión de varias proteínas. Bueno, aquí en este seminario solamente nos vamos a quedar con la estructura primaria, porque cuando vayamos a hacer comparaciones entre secuencias o comparaciones entre proteínas, lo que vamos a tomar es la secuencia de aminoácidos. Pero creo que es importante que conozcamos todos los tipos de estructura de las proteínas, porque bueno, nosotros ahora más tarde o mañana vamos a empezar a ver los algoritmos de secuencia, pero existen distintos problemas que podemos atacar utilizando este tipo de estructuras, ¿no? O sea, después nos vamos a enfocar solo a algunos problemas, a los algoritmos y esas cosas de comparación de secuencias, de comparación de proteínas, que solo vamos a necesitar la estructura primaria. Pero si vemos otros problemas, entonces necesitaremos este tipo de estructura. Entonces, claro, hasta aquí un poco sobre qué son las proteínas, y entonces ahora vamos a ver los nucleótidos, que son los que forman la molécula o la estructura del ADN, ¿no? Entonces, en los nucleótidos es una estructura mucho más sencilla, porque solamente tiene 4 componentes, si lo vamos así. Y aquí nos remontamos a la biología de bachillerato, a los que no fuimos por biología, no estudiamos aquí en ciencia. Entonces que teníamos 4 nucleótidos, que era adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Y entonces íbamos a tener, dependiendo de si era ADN o ARN, moléculas de ribonucleico o de ribonucleico.
Entonces, como vemos, este tiene solamente 4 moléculas y le extraemos un poco la información, ¿no? O sea, solamente vamos a tener 4 moléculas para, ya yéndonos a la parte ingenieril, si queremos hacer una comparación, entonces nosotros tendríamos que comparar solamente 4 moléculas entre 2 cadenas. Y si lo vemos en la parte de las proteínas, entonces tendríamos 20. Entonces se ve la diferencia entre la complejidad de resolver un problema de ADN, o sea, desde el punto de vista ingenieril, ¿no? O apartándonos de la biología. Si nosotros resolvemos un problema de moléculas de ADN, pues solamente tendremos 4. Entonces es mucho más sencillo que hacer un problema de proteínas que tiene 20. Entonces la complejidad aumenta 5 veces. Disculpa, ¿cuáles son las 4? No entendí muy bien. Ah, no, las 4 moléculas son estas. O sea, digo yo que son 4. Compuestos microfinales. Ajá. Sí, o sea que si nosotros resolvemos un problema ingenieril de comparación de 2 secuencias de proteínas, podemos tener por cada posición 20 distintos aminoácidos en cada posición de la secuencia. Sí, aquí. O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, comparar esta proteína con otra proteína, en cada posición de esta puedo tener cualquiera de los 20 aminoácidos. Claro. Están aquí. Cualquiera de estos. En cada posición, ¿no? En cada posición tendría uno de estos. O sea, en cada posición de aquí tendría cualquiera de los 20. Y entonces aquí. Aquí solamente puedo tener 4 porque si yo tengo una adenina, la siguiente, si yo tengo ADN, solamente voy a tener 4 compuestos nada más. Sí, o sea, voy a tener solamente adenina, guanina y citosina. Y bueno, y timina. Sí, solamente tengo 4. Y cuando tengo ARN, sustituyo la timina por el uracilo. Entonces solamente voy por cada posición, voy a tener 4. Entonces es mucho más sencilla resolver ese problema teniendo una combinatoria de 4 que teniendo una combinatoria de 20. Entonces por eso es que digo que, o sea, extrayéndolo de la parte biológica. Bueno, entonces si vemos la estructura, pues vamos a ver que se parece un poco a la de los aminoácidos, ¿no? Y aquí no voy a caer en especificar por qué tiene esa estructura ni nada, sino sabemos que tiene esta estructura, que tiene una parte del fosfato, del azúcar y la base, y esta es su estructura química. Entonces lo importante de los nucleótidos es que con ellos podemos formar el ADN o el ARN y que van a estar en el núcleo de la célula. Y que igual que las proteínas, entonces van a formar cadenas lineales, igual que lo hacemos en la estructura primaria de las proteínas. Entonces con ellos podemos formar el ADN o el ARN. Entonces yo digo que son 4 porque si tenemos el ADN, por ejemplo, entonces tiene 4 nucleótidos, ¿no? Y entonces nosotros podemos ver el espiral y podemos ver que podemos ver el espiral. Entonces lo que yo les comentaba era que tenemos una relación. Sí, por ejemplo, si tenemos una timina, a uno vamos a tener una adenina en el otro extremo de la hélice, ¿no? Y así es como se van uniendo Entonces, por eso tengo una T y aquí tengo una A. Y no tengo una T con una C o una T con una G porque están relacionados, ¿sí? Si aparece una T, obligatoriamente al otro extremo de la molécula tiene que estar la A. Entonces, así tenemos nuestra hélice de ADN y solamente está compuesta por los 4 nucleótidos. Bueno, entonces lo que les comentaba era que van a estar constituidos en pares. Sí, o sea, van a tener 2 secuencias para poder hacer la hélice. Entonces las secuencias son secuencias complementarias. Sí, porque lo que les comentaba, si aparece una A,
entonces en la paralela a la misma altura tiene que tener una T. Y lo mismo ocurre con la citosina y la guanina. Sí, o sea, si yo tengo una adenina, juro, en el otro extremo de la cadena, o en la otra cadena tengo que tener una timina o en la inversa. Sí, entonces es una estructura mucho más sencilla para estudiar a la hora de hacer un programa computacional para esta área. Es mucho más sencillo trabajar con estas 4 nucleótidos que con los 20 de aminoácidos que tiene la proteína. Entonces, bueno, similar a lo que ya habíamos visto, el ADN pues, se forma una espiral. Entonces, dependiendo de cómo se organicen las dos cadenas, sí, porque, ¿saben? Tengo una cadena y la otra es la complementaria de la cadena superior, en este caso. Entonces, como se organicen las cadenas, entonces vamos a tener siempre una espiral, pero con los nucleótidos en posiciones distintas, ¿no? Entonces lo importante, por ejemplo, es que nosotros tenemos una molécula de ADN, y entonces si nosotros vamos más allá, podemos ver que están enrolladas o sea, nosotros tenemos nuestra molécula de ADN y si la empezamos a ver cada vez, o sea, subiendo el zoom del microscopio, vamos a ver que toda esa hélice o toda esa cadena a la final van a formar los cromosomas, ¿no? Entonces podemos ver la secuencia de cada vez reduciendo o aumentando el microscopio, podemos ver cómo con las cadenas de ADN entonces formamos un cromosoma. Sí, entonces si lo vemos de manera lo más grande que lo observamos, pues va a ser la cadena de ADN. Sí, entonces por eso es importante, por eso vamos a estudiar un poco sobre las cadenas de ADN, porque tienen toda la información genética que está en los cromosomas, ¿no? Y como vemos, entonces todo ese ADN a la final toda esa cadena pues, va a formar los distintos cromosomas. Entonces, bueno, lo que les comenté que constituye el material genético. Y bueno, y si lo vemos ya de forma ingenieril y olvidándonos de la parte biológica, pues va a ser una secuencia de nucleótidos. Sí, o sea, va a ser una secuencia que al final, si lo vemos abstrayéndonos un poco, va a ser una secuencia de letras. Pero entonces tenemos que saber qué significa cada letra. Sí, o sea, si tenemos una secuencia de proteínas, pues entonces sabemos que cada letra significa un aminoácido distinto. Y si tenemos una secuencia de ADN, entonces vamos a saber que es una secuencia de nucleótidos distintos. Y que la proteína está formada por aminoácidos y que el ADN va a estar formado por nucleótidos. Y entonces, por ejemplo, esta secuencia de nucleótidos nos puede dar información sobre la síntesis de las proteínas. O sea que al final, si vamos mucho más allá, podemos decir que las proteínas van a contener, algunas van a contener ADN. Entonces, bueno, si vemos los genes, pues son fragmentos de esta proteína y podemos tener, entonces con los fragmentos de ADN podríamos fabricar una proteína porque tiene toda la información genética necesaria para formarla, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que les comenté que para nosotros lo importante es tener la secuencia la secuencia de los nucleótidos, si vemos el ADN. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de secuencias, ¿no? Por ejemplo, el primero es que estamos repitiendo directamente un segmento de la secuencia, ¿no? O sea, lo repetimos 2 veces.
Entonces, si nosotros sabemos, y aquí volviendo a lo que nos debería de corresponder a nosotros, es que si nosotros sabemos qué función hace uno de los dos, entonces podríamos buscar ese fragmento en un conjunto de genes distintos, o sea, de distinta naturaleza. Por ejemplo, podríamos buscarlo en los humanos y podríamos ver si esa función que realizan esos genes en los humanos está igual en un ratón, o está igual en una planta, o está igual en un pez, o en cualquier organismo vivo. Por ejemplo, si esta secuencia es la que hace que permite reproducir una función de la proteína, entonces si tenemos esta secuencia, por ejemplo, entonces si la tenemos reconocida, la podemos buscar en distintas secuencias y saber que eso mismo ocurre en distintos organismos, por ejemplo, o en distintos genes, o ver si esta secuencia está en otros genes distintos. Lo único es que aquí tenemos una secuencia corta, pero esa secuencia tiene miles de nucleótidos, ¿no? Entonces, si uno volvemos otra vez a lo que les comentaba ayer, es que si tenemos esto de manera manual, o sea, ponerse a revisar letra por letra y fragmento por fragmento, pues es imposible, ¿no? Entonces ahí es donde nos toca la parte de nosotros, como ingenieros, hacer las herramientas necesarias para hacer los estudios de esta secuencia. Entonces, bueno, podemos tener una repetición directa, que es repetir dos fragmentos de ADN, y entonces, como les comentaba, tengo la cadena complementaria. Sí, voy a tener, tengo la cadena principal, por decirlo de una manera, y puedo tener la cadena complementaria y así formar la secuencia completa, porque sé que si tengo una T, lo que les comentaba, entonces la cadena complementaria obligatoriamente tengo que tener una A. Y entonces estas son las posibles secuencias que yo puedo tener de A, o sea, las posibles combinaciones que pueden aparecer en el ADN, ¿no? O sea, yo puedo tener una secuencia, una repetición directa, una repetición especular, que es colocarlo en sentido contrario. Sí, si vemos aquí tengo TT A, GS, AC, y entonces en sentido contrario tengo TT. Entonces, son las distintas formas que puedo tener la secuencia de ADN. O si no, palíndromo, que es tener la secuencia aquí y después tener la secuencia, pero en la cadena complementaria, la misma cadena. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nosotros, cuando vayamos ya, y aquí ya llegando a lo de los algoritmos, es tratar de reconocer los fragmentos de la secuencia, no toda la secuencia completa, sino un fragmento, saber qué significa este fragmento biológicamente y entonces tratar de buscar ese fragmento en toda la base de datos o en los datos que tenga almacenados en mi base de datos. Y si lo hacemos con la proteína, sería parecido, ¿no? En vez de tener solamente 4 letras, pues voy a tener una secuencia que puede ser la combinación de 20. Y entonces, si yo sé que esta secuencia cumple una función dentro de la proteína, reconocerla y tratar de buscarla en todo el resto de secuencias de proteínas que tenga almacenadas. Con las proteínas no es doble cadena. No, la proteína solo es una sola. Aquí es para formar la hélice. Porque aquí no tengo los enlaces, o sea, la posibilidad de los enlaces, sino que los enlaces los forman solo los nucleótidos. Sí, en el otro tenía enlace con los hidrógenos, enlaces con o sea, los diferentes tipos de enlaces, y con eso formaba la hélice. Aquí se forma la hélice por la conformación de los nucleótidos. No sé, yo supongo que esta clase, bueno, a mí me parece muy interesante, pero es una cosa distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, al menos aquí en ingeniería. Entonces, bueno, aquí tenemos las distintas conformaciones que puede tener el ADN, ¿no? Y las diferentes formas donde podemos tener la secuencia, ¿no?
Y como les dije, pues puedo tener las secuencias y con eso puedo tener el complemento. Entonces, bueno, voy a avanzar un poco. Y bueno, lo último, para dejar un poco ya la parte biológica y entrarnos ya a la parte que nos interesa, que es la parte un poco de los algoritmos y cómo funciona, es que tenemos el ARN. Entonces la diferencia entre el ARN y el ADN, y aquí me van a matar los biólogos otra vez, es que tenemos un nucleótido distinto, o sea, sustituimos la T por una U. Sí, me van a matar porque seguro eso tiene una explicación biológica que no nos importa en este curso. Bueno, entonces él se encuentra en el núcleo y bueno, en diferentes partes de la célula, ¿no? Entonces bueno, vamos a tener tres tipos de ARN que van a cumplir funciones distintas. Entonces vamos a ver cada uno. Entonces, por ejemplo, el ARN copia la información genética del ADN y la conduce al citoplasma. Entonces lo que hace sirve de molde, por ejemplo, para el ordenamiento de los aminoácidos de una proteína específica. O sea que con el ARN es que tenemos esa conformación o sea que no es tan aleatorio. O sea, de por qué están esos aminoácidos, esa secuencia de aminoácidos de esa forma y no tienen otra conformación. Y también se usa, aquí no me equivoqué, se usa como molde para formar nuevos fragmentos de ADN, ¿no? Ahí ya tengo un error ortográfico, después lo corrijo cuando. Entonces lo que hace el ARN mensajero es que tenemos una molécula de ADN y entonces ella como que rompe los enlaces y se une a una de las secuencias del ADN. Sí, entonces tengo mi ARN mensajero y tengo mi secuencia de ADN. Y entonces como tengo solo una parte, esto lo puedo transportar a otro lugar de la célula, por ejemplo, y cuando libere el ARN, pues se va a formar la otra secuencia, porque yo sé cuál es la cadena complementaria. Entonces lo que hace es transportar las moléculas de ADN a distintos lugares de la célula, ¿no? Entonces después tenemos el ARN transcriptor. Entonces vamos a tener 64 tipos distintos. Entonces se va a diferenciar uno de otro para saber cuáles son los diferentes tipos por la secuencia de los nucleótidos. Entonces cada uno va a estar asociado a un aminoácido y entonces va a conducir la secuencia hasta los ribosomas, que son los encargados de hacer la reproducción. Sí. Bueno, yo sé que esta cosa es como medio complicada, pero creo que es importante para después saber, cuando veamos la secuencia, qué significaba A, qué significaba T, qué significa C. Entonces, bueno, con ello nosotros vamos a tratar de reproducir los aminoácidos, ¿no? Entonces aquí tenemos de manera gráfica cómo se pega el ADN mensajero a de transferencia, en qué lugar va el aminoácido que queremos reproducir, ¿sí? Entonces dependiendo de esto que es como el codo, dependiendo de la forma o del lugar donde esté, entonces vamos a tener distintos tipos de ARN. Y el último, entonces son los que van a montar los aminoácidos en la proteína, ¿no? O sea, son como que los que van a formar la proteína nueva que queremos reproducir. Y todo pues va a estar en el núcleo de la célula. Entonces, si lo vemos aquí, es como el plano de cómo debe estar conformado, de cómo va a estar conformada la proteína junto con el ADN.
Sí, o sea, vamos a tener el plano y a partir de ahí él va a construir toda la secuencia de proteínas con todos los aminoácidos. Entonces, bueno, si vemos el ADN, entonces podemos ver que aparece en los virus, aparece en las bacterias y bueno, y aparece todo en la levadura. Esto creo que es un hongo y en el hombre, ¿no? Una mosca. Ah, una mosca, bueno, perdón. La drosófila de la mujer. No me dijiste que la fruta. Estoy perdido ya en estas cosas. Pero bueno, lo importante es que sabemos que aparece desde las estructuras simples como son los virus hasta las estructuras mucho más complejas como somos nosotros. Bueno, si tienen una pregunta, comentario, duda, yo sé que esta parte fue más informativa. No, nada. Bueno, vamos a arrancar un poco con lo que nos importa a nosotros. Cuando tú dijiste de las proteínas que si eran menos de 100 aminoácidos, tenían otro nombre. Tienen un tamaño máximo de aminoácidos. Ajá. Hasta el infinito. O sea, si son menos son peptidos y si son Más, ya. más llaman a proteína. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre los algoritmos de alineamiento y comparación de proteínas. Entonces, como les comenté hace rato, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de comparar o alinear un conjunto de proteínas o de una secuencia de ADN, ¿no? Entonces creo que por eso era importante conocer un poco sobre la estructura de la proteína y qué significaba cada una de las letras, porque si vemos una secuencia de proteínas, entonces tenemos un conjunto de letras que no sabemos qué significan, pero que están ahí. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre los algoritmos y aquí vamos ya a la parte más de lo que más computacional y dejamos un poco de al lado la parte biológica, ¿no? Entonces, bueno, uno de los campos más importantes de la bioinformática está relacionado con la identificación de motivos, que lo vamos a ver al final, o de las secuencias de proteína o de ADN, ¿no? Porque nosotros, si identificamos un fragmento de una proteína o si identificamos un fragmento de una cadena de ADN, podemos identificar una función, o sea, asociarla a una función específica que cumple dentro de la molécula de ADN o dentro de la proteína, ¿sí? Entonces yo puedo identificar que un conjunto de letras o un conjunto de aminoácidos cumplen la función de lo que les comentaba ayer de respirar, o cumplen la función de comer, o cumplen la función de metabolizar algo, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos identificar eso, podemos, o sea, lo identificamos en una sola proteína, que es lo que hacen los biólogos, y a partir de ahí tratar de buscarlo en organismos distintos, o sea, en proteínas que están en organismos distintos, y así decir que ese fragmento es un fragmento general de los seres vivos, ¿sí? O sea que tiene que estar en todos los seres vivos para poder que se cumpla la respiración, por ejemplo. Entonces se ha descubierto que hay regiones de las proteínas, o de la secuencia de proteínas o de ADN que no se modifican. O sea, los organismos han evolucionado desde que aparecieron, y hay cosas que no se pueden evolucionar. O sea, hay cosas que no evolucionan, sino que aparecieron así y así se han quedado durante millones de años. Y los organismos siguen evolucionando y siguen apareciendo de la misma forma. Entonces esas son las regiones conservadas. Sí, o sea, son regiones de las proteínas que
no, o sea, no, si se modifican han sido unas modificaciones muy pocas. Entonces es importante tratar de reconocer esas regiones conservadas o tratar de identificar un fragmento de esa proteína o de esa secuencia de ADN. Entonces lo que tratamos de buscar es genes específicos en los genomas, porque como les comenté, pues el genoma es toda la secuencia de ADN. Por ejemplo, cuando vimos ahí que aparecía el ADN y si lo desenrollábamos o si lo hacíamos más pequeño, entonces íbamos a llegar hasta los cromosomas, entonces íbamos a tener una secuencia de no sé cuántos millones de letras. Entonces, si nosotros vamos a buscar un gen específico, pues va a ser un fragmento de toda esa secuencia, ¿no? Entonces podemos identificar regiones, que es un poco lo que les comenté. Predecir los dominios proteicos, es decir, que yo tengo una secuencia de proteína o de ADN y yo puedo predecir lo que, si tengo un fragmento y tengo un corte, tengo unos perdidos o algo, yo puedo predecir cuál es la secuencia que debería seguir a continuación a partir de lo que ya tengo, ¿no? O puedo detectar cuáles son los lugares de conexión donde se conectan los distintos, por ejemplo, los ADN, en qué parte en qué ocurren las conexiones con los aminoácidos, pues esas cosas así. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de identificar utilizando estos algoritmos. Entonces, bueno, lo que también les dije hace rato es que si tenemos una secuencia de ADN que tiene millones de aminoácidos o de nucleótidos, entonces si lo hacemos de manera manual va a ser imposible, porque no vamos a cubrir toda la cantidad que tenemos. Entonces por eso se han desarrollado distintas técnicas de computación para solucionar estos problemas. Entonces algunos necesitan fórmulas matemáticas junto con computación para comparar motivos, secuencias. Y ahora están tratando la mayoría de los algoritmos que vamos a ver aquí son de programación clásica, pero están tratando de utilizar cosas de inteligencia artificial o de computación inteligente para resolver estos problemas, porque como hay demasiada información, entonces el tiempo de cálculo es muy grande. Pasa lo que decía la profesora ayer, que para tener un resultado de algo simple tarda un día de procesamiento. Entonces lo que vamos a hacer en la comparación de proteínas es que buscar un conjunto de similitudes en un grupo de aminoácidos o de proteínas que pueden estar emparentados, ¿no? Porque podemos tener proteínas que tienen un ancestro común, que son las proteínas homólogas, o sea, es decir, que de ese ancestro surgieron todas las demás proteínas. Entonces, si tenemos un ancestro común, igual como la herencia, o sea, van a aparecer fragmentos que son iguales para todas. Pero que bueno, que han divergido por la acumulación de mutaciones en la evolución. Y entonces las proteínas homólogas tienen la estructura y una función conservada. Entonces la función conservada, como les comenté, es algo que no se puede modificar, porque si se modifica, como les decía, si modificamos algo de nuestra función para respirar, entonces no podríamos respirar. Entonces son cosas que a pesar de la evolución siempre aparecen y no se modifican. Entonces aquí tenemos las distintas formas, ya que conocemos la secuencia. Entonces, este cuadro sí no es verdad. Entonces, si tenemos la secuencia, nosotros podemos hacer lo que dice allá, que podemos comparar una secuencia con otra. ¿Sí? Entonces ya existen algunos, entonces allá lo que dice AL, GN y BLAS es que tenemos algunos, o sea, son los programas que hacen resuelven ese problema. Entonces podemos comparar varias secuencias entre ellas. Entonces podemos usar Crustal, Blot, todos estos programas que aparecen aquí, T-Coffee,
Entonces esos programas ya podemos hacer las comparaciones de secuencias entre ellas. Entonces yo pongo los programas para que en este curso que es tan corto no nos va a dar tiempo de revisar todas las cosas. Entonces ahí les queda a ustedes si tienen algún interés en alguno, entonces poder buscarlos en la red, como les dije, en internet, y entonces ahí... Entonces podemos comparar una secuencia con la secuencia almacenada en una base de datos. Sí, entonces tenemos una secuencia, lo que les comenté, de que la tenemos reconocida, sabemos qué función cumple, y entonces tenemos un conjunto de secuencias desconocidas, y entonces queremos ver si esta secuencia que está aquí está en alguna parte de la secuencia que tengo aquí. Entonces puedo comparar una secuencia con un perfil, y ya lo vamos a ver más adelante, bueno, no sé si hoy o mañana, pero entonces podemos comparar una secuencia con un perfil. Podemos comparar una secuencia con un perfil con un conjunto de secuencias que tengo almacenadas en una base de datos. Entonces puedo comparar un motivo, que eso también lo vamos a ver más adelante, con un conjunto de secuencias. Puedo comparar un perfil con otro perfil, o puedo comparar una secuencia con un motivo. Y también puedo comparar dos motivos con un motivo con otro motivo. O sea, una estructura de esta con otra estructura igual a esta, que no es lo mismo que una secuencia. Sí, entonces podemos hacer estas 8 cosas. Y aquí están los programas o las herramientas informáticas que permiten hacer esas cosas. No, entonces nosotros vamos a ver algunos de los algoritmos que permiten hacer eso. Entonces aquí aquí está la información de los programas que nosotros podemos, o sea, de los distintos programas que se pueden utilizar. Entonces si queremos hacer alineamiento global o local, podemos usar SYN o la LINQ. Si queremos hacer alineamiento múltiple, si queremos hacer modelado molecular, si queremos hacer plegamiento, que entonces estas 3 cosas serían ya con las estructuras tridimensionales, ¿no? Si queremos hacer dinámica molecular o evaluación de estructuras, entonces aquí tenemos algunos programas que permiten hacer eso y que los pueden revisar. Pues como les dije, en una semana no nos da tiempo de todas esas cosas. O si no, pueden agarrar alguno de los programas que están aquí y empezar a jugar con ellos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora los algoritmos clásicos de comparación de secuencias, ¿no? Entonces esos algoritmos están orientados y utilizan la programación dinámica. Entonces no estoy seguro si todo el mundo sabe qué es programación dinámica. Entonces vamos a repasar un poco sobre qué es la programación dinámica y después veremos un poco de cómo funcionan los algoritmos ya de comparación de secuencias utilizando programación dinámica. Entonces la programación dinámica lo que dice es que divide un problema en subproblemas y divide tantas veces el problema hasta que llegue a algo trivial y pueda resolver esa parte trivial y a partir de ahí entonces regresarse y llegar hasta el último nivel del problema, ¿no? Entonces es la idea de dividir y conquistar. Entonces bueno, vamos a tratar de optimizar los resultados y resolver cada subproblema en forma óptima. Entonces después computar bajo la técnica de bottom-up, que es llegar al final y hacer el camino inverso. O sea, es dividir el problema hasta el final y después cuando llego al final, entonces hacer el camino inverso para tener como el recorrido de la solución. ¿Ah, viste, Carlos? Que salió el mensaje de que se iba a explotar el videobin y se enfrió solo. Y después sale... Entonces, bueno, vamos a tener diferentes características para la programación dinámica, ¿no? Entonces vamos a tener una fase donde se produce un cambio de una acción y cada problema puede ser visto como una fase y vamos a tener un estado que es la situación actual en una etapa determinada, o sea que cada paso que demos va a ser un estado y
Y de esta manera vamos a empezar a resolver el problema. Y entonces lo del bottom up, lo que les comenté es que después que llego al final, entonces hago el recorrido inverso para llegar hasta la etapa inicial del problema, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos un ejemplo para verlo de manera más sencilla, es que si yo quiero encontrar el camino más corto entre S y T, o sea, entre el punto entre el nodo S y el nodo T, con esa distancia en donde cada arista significa la distancia. Entonces yo primero voy a minimizar el problema, ¿no? Para encontrar la distancia más corta. Entonces la distancia más corta es lo que yo camine hasta la siguiente nodo. Y después, cuando esté en ese nodo, busco la distancia más corta siguiente hasta llegar hasta T, ¿no? Entonces por eso tengo que D, que es la distancia entre S y T, va a ser el mínimo, que dice 1, porque 1 es la distancia que recorro de S hasta A, más la distancia que hay de A hasta T. ¿Sí? Y después 2, que es la distancia que hay de A hacia B, y después de B hasta T, y C, y 5 más C, porque es la distancia que hay entre 5 y después lo que hay de C hasta T, ¿no? Entonces así voy a hacer sucesivamente para cada uno de los nodos. Después voy a hacer 1 más 5, porque 1 más 5 más la distancia de AT. Después 1 más 11 más la distancia que hay de AT. ¿Sí? Después 2 más 9 más la distancia que hay de DA. Sí, porque bueno. Después tengo 2 más 9 porque es la distancia usando el camino de B. Y 2 más 16 para usar el camino de BF. Y luego hacemos la distancia que hay de S, ¿no? Entonces, así voy construyendo la solución por etapas hasta que llego a la última y ahí calculo cuál es la distancia más corta y después con eso me regreso y obtengo como que el camino. Sí, entonces al final tengo que la distancia más corta es I por C, ¿no? Es C, F y T. Y entonces al final él va a hacer el recorrido inverso para saber cuáles son los nodos que visitó. Sí, entonces eso es lo que hacemos en programación dinámica, o sea, dividir el problema en etapas y ir resolviendo el problema etapa por etapa. Y después al final regresarnos y ver cuál fue el camino que recorrimos. ¿Sí? Entonces partiendo de eso, nosotros tenemos el alineamiento local. Entonces lo que queremos descubrir entre dos secuencias es la región que más se parece. ¿Sí? O sea, el fragmento entre las dos secuencias que son idénticos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a encontrar son regiones locales dentro de las dos secuencias. Y entonces el algoritmo fue desarrollado por Smith y Waterman por allá en los 80 y está fundamentado en programación dinámica, ¿no? Y bueno, tiene complejidad n cuadrada. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es encontrar una región dentro de la secuencia, ¿sí? Entonces van a encontrar el segmento mejor alineado entre un par de secuencias. Entonces tenemos como característica que los gaps, que son los espacios, van a tomar un valor de 0 y que no vamos a tener valores negativos. Y entonces la máxima puntuación que vamos a tener puede estar en cualquier lugar de la tabla y el retroceso va a comenzar en la casilla más elevada y prosigue hasta alcanzar el punto 0, que el punto 0 va a ser el punto de inicio. Sí, ahorita vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor, ¿no? Pero tenemos que dar como que las características del problema. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir una matriz donde cada uno de los ejes van a ser cada una de las posiciones de la secuencia. Y entonces vamos a calcular vamos a utilizar una función para calcular la máxima similitud entre dos segmentos.
Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Sí, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Que dice que f de I j igual al máximo, el valor máximo de esos tres. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, si yo tengo dos secuencias, entonces cada una de las secuencias va a estar en cada uno de los ejes cada uno de los ejes de una matriz. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar la fórmula anterior para calcular el valor que corresponde a cada una de las posiciones de la matriz. Entonces, para calcular, por ejemplo, la función f de 1, que es la primera posición de la matriz, entonces decimos que f de I menos 1, J menos 1, más la similitud entre X1 y Y1. Entonces tenemos una tabla como de similitud entre los aminoácidos. Y ahí vemos lo que significa lo de las familias. Sí, de que si dos aminoácidos están dentro de la misma familia, entonces vamos a tener un valor de similitud menor o mayor, y si no están en la misma familia o son muy alejados, entonces el valor de similitud va a ser mucho más pequeño. Entonces, por eso tenemos aquí que dar menos 2. Y entonces después tenemos por eso tenemos este menos 2. Y entonces después tenemos la f de 0, 1, que en este caso es 8, en este menos 8. Menos d, y d va a ser un valor que nosotros le asignamos para construir la matriz, o sea que d siempre es como una constante, va a valer 5, 4, 3, el número que nosotros le coloquemos. Y entonces en este caso decimos que es 8, y entonces después calculamos el f de 1, 0, que es menos 8, que es aquí arriba, y le restamos el valor que dijimos que valía una constante, que es la g. Sí, que tenemos aquí esta g. Y entonces el valor máximo de entre esos tres cálculos es el que vamos a asignar en cada una de las posiciones, en cada posición. Entonces así hacemos para llenar la matriz, utilizando estos tres valores. Y entonces el máximo de los tres valores es el valor que le vamos a asignar a cada una de las posiciones de la matriz. Y con eso llenamos. Con eso llenamos toda la matriz. Entonces sí calculamos para F12, después para F21 y para F22 y así hasta completar toda la matriz. Entonces aquí si haríamos un examen, que al final pero esto ya es para hecho. Si haríamos un examen, entonces yo pondría dos matrices, ¿no? Digo, dos secuencias y calcular primero que llenar toda la matriz y después calcular cuál es la parte que son iguales dentro de la matriz. Entonces, bueno, ya entendimos cómo se llena la matriz, ¿no? O sea, calculamos, damos un valor de nosotros queremos colocarla, y entonces con las casillas adyacentes, con las posiciones adyacentes, calculamos la posición que queremos calcular y el máximo de esas tres. ¿Sí? Sí, José. ¿Dudas, preguntas? Ya tengo hora y media. Bueno, hora y cuarto. Entonces, bueno, con eso nosotros llenamos toda la matriz. Y aquí ya tengo una matriz, pero de secuencia de nucleótidos, no, porque se acuerdan que cuando era G, A y T, entonces era
ADN, ¿no? Y si pongo una U, entonces ARN. Entonces por eso fue que tuve que dar la explicación anterior para llegar a este punto. Entonces nosotros lo que queremos hacer es comparar esta secuencia con esta secuencia y ver en qué partes son los puntos donde coinciden. Y esta matriz la llenamos utilizando la fórmula anterior, ¿no? De las tres. Entonces, nosotros vamos a comenzar. Comenzamos desde el final para hacer la comparación, ¿no? O sea, comenzamos con la última línea. La última fila. Con la última fila. Y vamos hasta el punto 0. Sí, que es el inicio. Entonces nosotros tomamos el valor mayor de la última fila. Sí, entonces revisamos, por ejemplo, que ahí dice que la A, tengo una A en la columna izquierda y tengo una A en la columna superior. Entonces tengo una equivalencia o un match. Entonces luego comparo y digo que tengo una G y aquí tengo una C. Entonces no son iguales. ¿No? Entonces por eso yo subo un nivel para ver si el siguiente carácter se corresponde con el de la secuencia superior. Entonces yo veo que aquí hay una G y aquí hay una C, entonces no corresponde. Entonces él sube un nivel para comparar si esta C, o sea, si este carácter es igual al de arriba, y sí lo tengo. Entonces sigo por la diagonal. Entonces, si yo tuviese que la secuencia del lado izquierdo es igual a la superior, entonces tendría una diagonal perfecta. Sí. Pero entonces, como no son parecidas, o sea, como hay algunos caracteres que no son iguales, entonces él empieza a deformar la diagonal, para decirlo de una manera. Entonces aquí comparo la G con la C y tengo un 9, pero no es la equivalente, ¿no? O el match. Entonces él sube un nivel y entonces encuentra que la C es igual a la C. Y entonces sigue otra vez por la diagonal. Entonces después tengo una T y aquí tengo una T. Entonces él hace este match y sigue, ¿no? Entonces aquí aquí subo un nivel y tengo una A y aquí tengo una T. Tengo dos T, ¿no? Aquí tengo... Es que arriba había T. Bueno, si tengo dos T y tengo solo una T. Entonces como tengo T y T y aquí no tengo la T, entonces él ahora se mueve en el sentido izquierdo. ¿Sí? Entonces, por eso tengo un movimiento hacia arriba y un movimiento hacia la izquierda dependiendo de cuál es la que quiero avanzar. Y luego tengo las A y G en las mismas posiciones, entonces ahí tengo la diagonal otra vez y llego al 0. Entonces aquí tengo más o menos la leyenda de lo que significa cada uno, ¿no? Entonces no hay huecos, hay un hueco en la secuencia de la izquierda y hay un hueco en la secuencia superior. Entonces yo llego y alineo las dos secuencias. Y entonces llego hasta el punto donde está la máxima puntuación. Y de aquí para allá no tomo en cuenta el resto de la secuencia. Entonces aquí tengo una A, porque fue la concordancia. Y después tengo una G, entonces como subí un escalón, entonces tengo que dejar un espacio en esa posición. Y después tengo con la C, entonces la hago concordar aquí.
después tengo un espacio, pero en el sentido horizontal, entonces tengo un espacio en la secuencia de abajo. Y después tengo todas las letras alineadas porque tengo porque todas son iguales, ¿no? Entre las dos secuencias. Entonces sí entendimos cómo funciona el algoritmo. José. No entendí por qué va hacia la izquierda en el 8. Ah, porque tengo solo una T. Y arriba hay dos. Y arriba hay dos. O sea, no sube diagonal ahí, sino tienes que ir a la izquierda. Porque tengo solo una T aquí y aquí tengo dos. Entonces, tengo que la concordancia de las dos. Si yo tuviera una T aquí, entonces yo si subiera. Sí. O sea, tienes que estar revisando como que los dos ejes. El de la X y el de la. O sea, sería el X horizontal y el X vertical. O sea, por ejemplo, si aquí hubiese una G o dos G y aquí solo una, entonces él tendría que moverse en el sentido horizontal. O si hubiera tres, entonces seguiría por este. Sí. Entonces, bueno, aquí digo que si hubiésemos hecho un examen, hubiésemos tenido que. No, ¿por qué reparto? Si hubiésemos hecho un examen en el curso, pues tendríamos que primero construir toda la matriz y después buscar cuál era el camino de similitud. Ah, no, que nosotros colocamos las dos secuencias. Colocamos las dos secuencias una al lado de la otra. Y entonces empiezo a recorrer el grafo en el sentido contrario. Ya, de arriba hacia abajo. Ajá, entonces, si voy en una diagonal, entonces quiere decir que no voy a dejar ningún hueco, que es lo que tengo aquí. Entonces cuando llego aquí a la T y entonces veo que tengo que moverme en la horizontal, entonces dejo un espacio. Y después, si tengo que dejar un espacio, pero en la secuencia, en la segunda secuencia. Sí, porque quiero el espacio en la T. Y cuando tengo una que es vertical, entonces tengo que dejar un espacio en la superior. Entonces aquí tengo la región que más se parece, ¿no? Porque al final lo que quiero buscar es como que el fragmento que más se parece, entonces diríamos que sería eje a T. Y ahí tendríamos la región que se parece entre las dos secuencias. Sí, todo el mundo entendió. O sea, primero empiezo de aquí para allá y después me regreso. Pero desde el inicio hasta el fin, ¿no? Primero empiezo por el final, buscando cuál es la posición que tenga la mayor puntuación, y ahí arranco. Y de ahí empiezo a subir hasta encontrar el cero. Sí. Dice Carlos que si hago un examen, pues es que va a ser un examen muy largo, ¿no? Porque para resolver toda la matriz, sacar todos esos cálculos, pero bueno, y después hacer el camino, que es la cosa más sencilla. Pero si hiciste mal los cálculos, seguramente el camino está malo. Esta comparación la puedo hacer con otro elemento, ¿verdad? ¿Cómo? Eso lo hiciste entre dos, por decir, entre dos secuencias de Ajá. proteínas. Podría tomar una tercera proteína. Ah, claro. Ah, no, pero siempre tengo que hacer las par. Pero exacto, tienes que trabajar para solo binario. Ajá, solo binario. Después veremos, bueno, yo creo que hoy ya no nos va a dar tiempo, pero mañana veremos cómo hacer una comparación múltiple entre varias, pero no vamos a hacer una matriz, sino seremos otra cosa distinta. Entonces, bueno,
Yo lo que digo es que nosotros tenemos aquí una secuencia corta, para ejemplo, pero entonces podemos tener una secuencia que es como algo así. Y entonces al final lo que nosotros queremos ver es, por ejemplo, la región que más aparece son las que están en mayúsculas. Pero para llegar a esto, tuve que haber realizado todo de construir la matriz y hacer el camino y tal, no sé qué. Entonces, pues sí, ¿verdad? Si hubiese hecho en ese, me lo raspo todos. Pero bueno, lo importante, bueno, que aquí estamos en un seminario, no estamos en un curso formal, así de una materia. Pero entonces, si no hubiésemos hecho muchos ejemplos de cómo hacer, al menos no hubiese dado la idea general de esto, sino en una sola clase nos estaríamos al menos construyendo la matriz. En 2 horas, bueno, si estuviéramos en un curso normal, si tuviera este curso de informática así en el posgrado o el pregrado, tomaría toda una clase construyendo solo la matriz. Aquí la divido de manera general y cómo se hace. Sí, Carlos, entonces. Y también, bueno, le haría 3 o 4 ejercicios para calcular el camino. Bueno, lo último que veremos hoy será el lineamiento global. Entonces ahora lo que yo quiero no es construir como que encontrar la región que más se parece, sino hacer una comparación de una secuencia con otra y ver en cuántas son las posiciones en que son iguales. Sí, o sea, es encontrar el mayor número de acentos posible. Y no es encontrar, en el otro es encontrar la región más grande dentro de la secuencia, ¿no? Y aquí es encontrar cuántas posiciones son iguales. Entonces a la final voy a tener lo mismo que antes, ¿no? Voy a tener una matriz y voy a tener una penalización por cada gap encontrado. O sea, por cada espacio que yo encuentre voy a colocar una penalización. En el caso anterior la penalización por los espacios era 0. Entonces nosotros podemos construir una matriz de este tipo, ¿no? Y aquí estoy penalizando, o sea, en la diagonal tengo los valores positivos. Y en la diagonal superior tengo los valores negativos, o sea, para penalizar que si tengo una A y me parece una C, entonces, por ejemplo, lo penalizo con -3. Y en la diagonal, ¿cómo se llama? En la triangular inferior, tengo los mismos valores de arriba, ¿no? O sea, que es una matriz simétrica. Sí. Entonces yo puedo hacer una secuencia, tengo 2 secuencias y voy a penalizar el gap y el gap le pongo -5. Entonces hago una comparación entre la primera y la segunda, ¿no? Entonces yo digo que A y C no son iguales. Entonces le pongo un espacio. O un espacio que sería un gap. Son los espacios que estoy dejando, ¿no? Entonces después hago una comparación entre C y C. ¿Sí? Entonces sé que están concordando porque hay un espacio. Después hago una comparación entre C y G y veo que no son iguales, entonces tengo que dejar un espacio. Sí, entonces después hago una comparación entre G y G, tengo aquí mi concordancia, después entre T y T, entre C y C y entre T y T, entonces los demás sí concuerdan. ¿Sí? Y entonces voy a tener
la solución va a ser esta, como esta cadena, ¿no? Donde voy a tener dos espacios que son los gaps. Y voy a tener una puntuación que me dice que vale 39. Entonces para esta matriz que tengo aquí y con esta secuencia tengo una puntuación de 39. Entonces puedo establecer que si mientras más alta sea la puntuación, entonces más se parecen, por ejemplo. Y mientras menor sea ese valor, entonces menos se parecen. Pero podemos hacer, para la misma secuencia puedo tener distintas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, empecé a moverla de abajo, ¿sí? Entonces me dio una comparación distinta a la anterior, para la misma secuencia. Sí, aquí tengo una comparación y aquí tengo otra, para la misma secuencia. Entonces, dependiendo de cómo yo muevo la secuencia, tengo valores distintos. Entonces no me funciona, porque aquí me dio 14 y en la otra me dio 39. Entonces, ¿cuál de las dos es la real? Entonces, lo que hicimos es volver a construir otra vez una matriz utilizando el mismo principio que lo anterior. Y entonces asignarle valores. Sí, por ejemplo, si las dos letras coinciden, le asigno 5. Si son diferentes, le asigno menos 3. Y si hay un hueco, entonces le asigno menos 4. Y aplico otra vez la misma fórmula que habíamos usado en el caso anterior. Entonces, para el primer caso, que es la G, entonces digo que es 0 más 5, porque son iguales, ¿no? 0 que tengo aquí más el 5 que va aquí, porque es el valor que le coloco por ser la igualdad. Y después los otros valores. Es menos si voy a dar un hueco, que bueno, puedo usar el que si voy a dar un hueco si es diferente, ¿no? Entonces por eso tengo menos 4 y menos 4 y menos 8 y menos 8, porque tengo menos 4 y esto menos 4. Entonces ahí tengo los valores. Entonces voy a tomar el máximo igual de los 3. Entonces el máximo es 5, entonces aquí voy a colocar el valor de 5. Y entonces así hago con las siguientes. Entonces aquí, por ejemplo, aquí coloco menos 3 porque ya yo usé, o sea, estoy en una posición diferente a la posición que deberían estar, ¿no? Porque aquí estoy en la primera posición las dos. Y entonces aquí estoy calculando ya con la G está en la primera posición y aquí está la G en la segunda. Entonces estoy en posición diferente. Entonces por eso tengo la diferencia. Entonces ahí hago 4 menos 3 y me da 5. Debería dar 7. Menos 7. Y abajo menos 3. 5 menos 4. Tengo malos cálculos ahí. Bueno, yo lo corrijo. No, pero ese es el máximo. No, pero abajo también 8, Menos 8, menos 4. Menos 12. Sí, malos cálculos. Y abajo se descubre. Yo voy a hacer un sí. No, tengo malos cálculos. Pero bueno, al menos entendieron. Entonces así, aquí me da 1, entonces el máximo de los 3 es 1. Y entonces así igual yo te empiezo a llenar toda la matriz. Y aquí igual si tuviese que hacer un examen, entonces pondría y daría como un día para hacer eso. Pero usted me asusta mucho con el examen.
examen, no nos hable del examen. No, no, es que no voy a hacer examen en este No, curso, ¿por por qué? eso le estoy diciendo a ella que si hubiésemos hecho un examen. Pero igual yo me asusto cuando me hablan del examen. Está bien. Ajá. Ah, bueno, y estos valores que tengo aquí arriba son los valores que yo le doy. Son valores aleatorios, ¿no? De los que yo le puedo dar por. O sea, para construir la matriz. Entonces, al final, usando lo que estábamos haciendo hace rato, pues voy a tener otra vez toda la matriz llena, con valores. ¿Sí? Pero entonces utilizamos valores distintos a los que utilizamos en el otro algoritmo. Y bueno, si tuviésemos alguna clase de teoría matemática, pues nos dedicaríamos a llenar varias matrices. Sí, pero se conserva la diferencia, el patrón. Por ejemplo, 0 menos 4 menos 8 vale 4 en 4. Bueno, ¿Ah? ¿cómo? Menos 4 menos 8 menos 12 menos 16 menos 20 menos 24 menos 28 menos 32. Todo lo que está en rojo es de 4 en 4. Ah, sí, es que son valores que se colocan para poder hacer la. Claro, pero al otro lado está. Ah, sí, es también de 4 en 4. Pero sí son valores que se colocan para poder Pero construir se la. tiene que conservar una. No, o sea, tiene que ser valores tomados aleatoriamente para poder construir la matriz, pero no necesariamente tiene que ser de 4 en 4. Ah, ok. No, o de 3 en 3 o de 1 en 1, ok. O pueden ser aleatorios, pueden ser positivos, negativos, como. Ah, sí, o sea, no necesariamente tiene que tener un patrón, son valores que uno coloca para. Una variable igual que la coincidencia de la diferencia de grupo. Ah. Entonces, en este caso nosotros vamos a comenzar por el último, no por el valor más alto, sino por el último valor de la tabla, de la matriz. Y vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a llegar hasta el final y para construir o sea, colocar en secuencia, lo vamos a hacer en el sentido inverso. Entonces hacemos lo mismo, ¿ves? Aquí tengo una G y aquí tengo una T. Entonces sigo avanzando hasta que consiga una G. Y cuando consiga la G, entonces sigo la diagonal sigo la diagonal. Y entonces aquí tengo una A y necesito una C. Entonces sigo en la diagonal hasta que consiga la C. Y después subo al 8 y aquí tengo una T. Y entonces, como tengo otra T, la vuelvo a repetir, o sea, avanzar, porque tengo 2T y ya no tengo. Y así sigo subiendo hasta llegar al 0. Sí, es el mismo principio que vimos en el otro algoritmo. Profe, la vez pasada teníamos 2T seguidas y lo que hicimos fue Subir. en ese caso lo que subimos, pero ahorita por T de 8 nos pasamos a 12. Seguimos estando en la T. ¿Por qué de 8? Ajá, pasamos a ¿Cómo? Aquí, de 8 paso a 12 y después sí hago la subida. Porque hay 2 T arriba en la parte superior. Y yo tengo una T. No, porque dice. Ah, es que estoy subiendo aquí, no sé. O sea, tengo una T. Aquí tengo la coincidencia. Ajá. Y aquí tengo una A. Y aquí tengo una T.
Entonces por eso me estoy moviendo para acá para... Ay, para la demo. Es que en el problema pasado, Para la- teníamos dos T en un lado, hicimos fue, como la teníamos ya de este lado, nos corrimos una casilla. Claro, pero lo que pasa es que en el otro caso estamos buscando un alineamiento local, o sea, encontrar la región más, y aquí estamos buscando la Los región... parámetros por los cuales estamos Otro. Claro, pero aquí estamos buscando como que cuáles son los... coincidentes. las letras que coinciden dentro de esta expresión. Sí, o sea, para hacer el camino ese otro método. Ajá, sí, o sea, lo que quiero encontrar es no las regiones que estén más, o sea, como una región, sino encontrar dónde es que dónde estas letras las puedo meter aquí. Ah, de mayor valor. O sea, aquí lo que estoy buscando es cómo meter estas letras aquí en esta secuencia, o al revés. Este es el algoritmo global. Y en el otro caso lo que quería era encontrar, por ejemplo, qué pedazo de esto estaba aquí, pero solamente, o sea, donde no tuviera hueco. Entonces por eso es que... Entonces, por ejemplo, nosotros usamos la misma secuencia. Si vemos esta secuencia, es igual a la otra secuencia. Pero en este caso estoy buscando como que la región que más se parece. Y en estoy tratando de... En este caso, estoy tratando de que de esta que es la más corta, meterla dentro de esta. O sea, ver cuáles son, dónde coinciden. Y entonces aquí tenemos la solución, pues, que es distinta a la solución anterior. Porque en la solución anterior creo que tenía agrupado esto hasta la T, ¿no? Sí. Esta T estaba aquí. Entonces ahora lo que estoy tratando es que de meter todas las letras dentro de la más grande y ver dónde coincide para hacer el alineamiento global. Entonces antes empezábamos aquí en la A. O sea, esta secuencia llegaba hasta aquí. Y esto de aquí para acá no me importaba. Entonces ahora estoy tomando desde el final y ver dónde meter las otras letras. Y por eso me da esa solución distinta. Bueno, entonces al final volvemos a recorrer el camino en la forma, o sea, desde el principio al final. Y entonces ahí vamos a tener, ves que aquí la secuencia como base era de arriba, la de arriba no tiene hueco. Y lo que quiero es meter la de abajo dentro de la de arriba, por eso es que es distinto. Sí. Ah, bueno, pero todo el mundo entendió. Aquí ya estamos en más ingeniería y menos biología. Ay, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué porque aquí iba a colocar el elemento global y puse el dibujo que no era. Pero se lo debo. Lo arreglo y se lo pongo en el modo, lo coloco en el que debe ir. Pero entonces aquí no vamos a tener una secuencia así pegada, sino que voy a tener esta como base y esta aquí, entonces fragmentada para ver dónde hago coincidir las letras estas en las de aquí arriba. Pero me equivoqué de dibujo. No, pues lo dejamos hasta aquí. Hoy creo que ha sido más productivo. Si tienen preguntas, dudas, comentarios. Mañana será que podemos empezar a las 7:30, un cuarto por las 8. Es que mañana hay clase de posgrado Mañana hay clase de posgrado a las 9. Entonces me pidieron que se pudiera dar clase de 7:30, o bueno, ¿qué tal? Si nos parece muy temprano, a un cuarto para las 8. O sea, arrancaríamos un cuarto para las 8 y veríamos hasta las 9 para darle chance al profe que sigue de dar su clase. Sí. Ah, bueno. A las 7:30. Ajá. Pero podíamos esperar 10 minutos.